Este, bueno, sí, ya es tarde, son las 17, 9:17. Le iba a hablar a mi amigo para ver si iba a venir. Tiene como medio año me diciendo que va a venir, pero ya no es tiempo, porque ya comenzamos. Bueno, vamos a estar leyendo en Marcos 15, del 15 al 21. Sí, esa es la escritura que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Como este libro me lleva despacito, no me lleva a la prisa, ¿verdad? Porque las hermanas están adelante. Sí, ellos llevan como unos 10, 12 capítulos adelante. Yo le pregunté a la hermana, pero bueno, Dios las bendiga, ¿verdad? Igualmente. Las hermanas que están en la Olimpiada. Sí, no, está bien, está perfecto. A nadie, vamos a... Les bendiga. Dios le bendiga a mi hermano. Un poco tarde, pero Pero seguro. ¿verdad? Bueno, vamos a esperar que nuestro hermano se siente, abra la Biblia en el Marcos 15, Marcos 15, 15. Marcos 15. Sí, al 21, vamos a leer. Hay varios versículos que vamos a leer en otras citas, pero ahorita los mencionamos. Sí, Marcos 15, 15 al 21. No me creen. Tenemos Marcos 15. Sí. ¿Usted ya se graduó del instituto, Carlos? Ya. El año pasado. Oh, ok. Sí, no. Es que no vine a la graduación yo. Mira, me faltó. No, qué bien. Yo sé que hubo muchos graduados. Yo sé, en la generación donde yo me gradué, creo que éramos como 9 o 10. Escasos. Se me da que ustedes eran como unos 20, ¿no? De nosotros, 17. 17, sí, eran más, muchos. Marco 15, ¿qué? 15, 15 al 21. Recuerdo que estas nomás se dan como una nota pequeña. Cuando comenzó el pastor Samuel Díaz a dar instituto bíblico, te estoy hablando por allá del 2008, por allá. 2008. Sí, hace mucho. Él comenzaba a dar instituto, pero a veces la enfermedad no lo dejaba y parábamos a causa de eso. Pero recuerdo que empezamos muchos, éramos como unos 50 hermanos. Y dijo el pastor, con que terminen 12, con eso me conformo. Y usted terminó, hermano. Y gracias a Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y sí, pues está tremendo. Bueno, vamos a leer la palabra y como les había dicho, me voy a poner de pie porque la escritura merece todo nuestro respeto. El Señor, nuestro Dios, merece todo nuestro respeto, ¿verdad? Nuestro temor de respeto. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quieren, no sé si leerlo yo solo o que lo leamos todos, pero a veces lo he leído yo solo. Si quieren leemos uno y uno, ¿qué les parece? Yo leo uno y ustedes otro, luego yo el otro y así al último nos unimos. Sí. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, Marcos 15, 15. 15, 21. Sí. Bueno, comienzo otra vez. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Siguen ustedes. Entonces los soldados le llevaron de medio del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Amén. Y le vistieron Sí, de púrpura, está bien. y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Carlos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Leemos todos el 21. Y holgaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo
a que le llevase la cruz. Amén. Sí, aquí más que nada, en estos pasajes está concentrado lo que sufrió nuestro Señor antes de ir a la crucifixión, ¿verdad? De ahí le llevaron. Pero algo que quiero recalcar es el versículo 16. De hecho, voy a anotar los nombres antes de que se pase mucho el tiempo. Darío estaba aquí primero. Darío, Carlos, César, ¿cómo es Juventino? Le iba a decir Valentino. Juventino, Cris. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno, el hermano. Armando. Perdón, hermano. Ya lo tenía olvidado. Dije, ¿quién me falta? No sé por qué se me hace difícil acordarme de su nombre a veces. Bueno, continuamos, hermano. Les decía que quería leer otra vez el versículo 16. Recuerdo que cuando estaba leyendo esta mañana, estudiando. ¿No le faltó el hermano? Sí, no, ya lo escribí, Cris. Y luego Rafi. Buenos días, Dios le bendiga. Pásale, hermano, pásale. Sí, traigo escasas, que son 1, 2, 3, 4 hojitas. Vamos a procurar, ¿verdad? A ver si logramos terminar. En el versículo 16, está en la hoja de atrás, dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Hay algo importante ahí en eso, pero bueno, vamos a comenzar, hermano. Dice Pilato, para complacer a la multitud de los jefes judíos, resolvió dar satisfacción a la multitud. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Versículo 15. Le había azotado para ver si con esto se aplacaba la furia de la multitud. Vamos a leer Lucas 23, 16. Y como les he dicho antes, el que lo encuentre primero lo lee, por favor. Dice, les soltaré, pues después de castigarle. Lucas 23, 16. Bueno, tener este lápiz para subrayar, por no perderme. Para soltarle después del castigo, pero al ver que no ganaba nada con eso, se dejó acobardar, o sea, se acobardó realmente, gradualmente, hasta firmar contra Cristo la sentencia de crucifixión. Se me olvida hacer algo, hermano, necesitamos orar. Ya leímos, pero nos falta orar. Vamos a orar todos, ya que estamos todos juntos. Vamos a orar. Bueno, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre Santo. Nos sometemos a ti en esta mañana, Padre. Yo me someto a ti delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Mis labios, Padre, y todo lo que soy, Padre Santo, me entrego a ti en espíritu, alma y cuerpo. Oramos por esta clase, Señor, en el nombre de Jesús, por la clase de las hermanas, por el culto de la mañana, por el culto de la noche, Padre, por todos los hermanos y hermanas. Padre Santo, toma tú el control. Sé tú, Padre Santo, glorificándote, Señor Jesús, haciendo tu voluntad, que sea tu voluntad hecha, Señor, en nuestras vidas, y no la nuestra, Padre, sino la tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, sí, es importante orar, ¿verdad? Ya habíamos comenzado a leer esto, pero bueno, a tratar de explicarlo, ¿verdad? Aquí vemos a un Pilato, ¿verdad? Que estaba tratando de sacarse, ¿no? Fue algo grande, ¿verdad? Que hayan juzgado a nuestro Señor injustamente, aunque sabemos, ¿verdad? Que está todo ya escrito con antigüedad, ¿verdad? Y pues tenía cumplimiento. Nuestro Señor Jesucristo le había dicho que todo lo que estaba escrito acerca de Él tenía cumplimiento, ¿verdad? Se lo había dicho.
¿Perdón? Sí, Señor. Así es. A sus discípulos anteriormente se los había dicho, ¿verdad? Cuando él les anunciaba de su muerte, ¿verdad? Y ellos no entendían. Dice que Pedro una vez le dijo, ¿verdad? Ninguna manera te suceda eso, Señor. Ahí vemos que el Señor lo reprendió, ¿verdad? Hemos leído anteriormente. Dice, pero al ver que no ganaba nada con eso, se dejó acobardar gradualmente hasta firmar contra Cristo la sentencia de crucifixión. Dice, más de 1000 años antes, David había profetizado que sería crucificado. Salmos 22, 16. Sí, pues sabemos que ha habido muchos profetas, ¿verdad? Incluso Isaías, que era más reciente, ¿verdad? Más cerca de Cristo, pero aún vemos a David en los Salmos, ¿verdad? ¿Qué les dije? ¿Salmos qué? 22:16. 22, 16, exactamente. Y estaba ya profetizado, ese Salmo 22, ¿verdad? Habla muchas cosas acerca de Jesús. 16. Sí, léalo, mi hermano. Dele. No, no, Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Amén, eso se cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Horadaron mis manos y mis pies. Y era una cuadrilla de malignos, o sea, la escritura lo estipula, lo dice claramente, era una cuadrilla de malignos, estaban haciendo todo, como dicen, al margen de la ley, o sea, no iban conforme a la ley, no iban obedeciendo la ley verdadera, ¿verdad? Ni la del gobierno, ni la ley de la Biblia, de la Biblia, ni la ley de Dios, ninguna ley estaban obedeciendo, era una cuadrilla de malignos. Y horadaron, dice, sus manos y sus pies. A ver, continuamos. Y al ser el Cordero de Dios destinado al sacrificio. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Son puros pasajes que hablan acerca de esto, ¿verdad? De profecías acerca de nuestro Señor. Angustiado, 53:7. Sí, léalo, hermano Darío, ya lo encontró. angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Sí, eran profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él iba, ¿verdad?, a sufrir, a padecer, cómo iba a ir siendo llevado a cabo, ¿verdad? Hechos 8:32 también habla. Hechos. Sí, algo. Yo los estuve leyendo en mi celular cuando estaba estudiando antes de venir. Hechos, Aquí. perdón. 8:32. Hechos. Sí. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Amén. la repetición. Sí, aquí estaban recordando ya porque ya había sucedido, ¿verdad? Pero era un recuento, como decir lo que sucedió y además estaba escrito y sucedió, ¿verdad? O sea, la confirmación. Sí. Dice, y al ser el Cordero de Dios destinado al sacrificio en la Pascua, no se le podía quebrar ningún hueso. Primera de Corintios 5:7. Traía bastantes pasajes, 5:7. Ando aquí cerquititas. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que no seáis nueva, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Y luego Éxodo 12:46. Estos pasajes básicamente son las bases. Éxodo 12:46. Sí, Éxodo 43. 6:46. Fíjate, ya dice Éxodo 12. Hechos 12:46. Éxodo Eso. 12:46. Se Yo ando- comerá
en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Vamos a leer también en Números 9:12. Sí, eso habla de los sacrificios, ¿verdad? Pero como nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio vivo, ¿verdad? Igualmente no se le debía quebrar ningún hueso, ¿verdad? Y en esas escrituras es donde está basado. Números 9:12. Ando cerquitas, pero traigo los dedos. 9:12. Sí, si lo tiene le puede leer, pero... ¿Lo leo? Sí, léalo. Número 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. La celebrarán. Amén, así es, ¿verdad? Y sabemos, como leímos en Corintios, que nuestro Señor es nuestra Pascua, ¿verdad? Y de la misma manera, o sea, no se le quebraron ningún hueso. Vamos a ver un detalle importante, a ver si alcanzamos a llegar, ¿verdad? Por eso les decía, no, se está haciendo tarde rápido. Dice, bueno, traigo Juan 19:39. Juan 19:39, creo que no trae mucho ese pasaje, pero lo vamos a leer igual. Los hermanos. Juan, sí trae algo, ¿verdad? Pero 39 dice, También Nicodemo, amén. el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Sí, como les decía, no sé por qué, o sea, como yo leo el libro, no sé por qué pusieron este pasaje en realidad, pero tiene que ver un poco con lo mismo, ¿verdad? Que el Señor pues padeció y pues fue sepultado, ¿no? Y le pusieron especias, ¿no? Sí, Aquí habla de crucificación y muerte de Sí, o sea, este Nicodemo era el que había visitado a Jesús de noche, ¿verdad? Creo que está en el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Pero él, o sea, participó, ¿verdad? En su sepelio, trajo todas estas cosas, ¿verdad? Él y José, el otro. A su tumba. Dice, este es un maravilloso ejemplo de la inspiración de las escrituras, pues los romanos, sin saber nada de la promesa del Salmo, hacía muy pocos años que habían retirado a los judíos la facultad de ejecutar la pena de muerte. O sea, los romanos ya les habían dicho a los judíos, ustedes no pueden, ¿verdad?, matar a nadie, dictar sentencia de muerte a nadie. O sea, ustedes no tienen esa facultad, ese derecho. Hacía pocos años, pero los romanos no sabían lo que las escrituras decían, ¿verdad? O sea, simplemente era un cumplimiento. Dice, lo cual era por apedreamiento. Ustedes saben que hay muchos pasajes que apedreaban, como a Esteban, a muchos los apedrearon, murieron apedreados. O sea, la pena de muerte que dictaban las escrituras antiguamente era apedreamiento. Con piedras el pueblo los apedreaba hasta que moría la persona y los sepultaban. Ponían una montaña de piedras sobre ellos y ahí quedaba el cuerpo. Dice, en lo cual se le habrían roto huesos a Cristo, ¿verdad? Por las piedras. Es algo tremendo. Dice, pero no habría derramado su sangre como lo hizo en la cruz. Así que la crucifixión de Cristo fue un sacrificio sangriento. Se vio mucha la sangre, o sea, fue terrible. Y vienen otra vez los pasajes ahorita. Dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Sí, en todos los pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ha estado envuelta la sangre, ¿verdad? La sangre de corderos, machos cabríos, de toros. Desde Génesis, y desde Adán y Eva, de hecho. Y hasta... Sí, léalo. Perdón. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Era Hebreos 9:22, hermano? ¿Sí? No, Sí, aquí dice, y casi todo es purificado. no, perdón, papá, perdón. Ese no era. Sí, Y déjalo. casi todo es purificado Ujú. según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y fue necesario el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros obtener el perdón completo, ¿verdad? De parte de Dios, ya que sin ese derramamiento estaríamos en nuestros mismos delitos y pecados, dice la Biblia. Dice, si la sangre hace expiación, Cristo había de dar su vida por nosotros y por tanto derramar su sangre. O sea, si la ley de los judíos hubiera estado vigente, ellos lo hubieran apedreado, pero fue un plan, un propósito de Dios que los romanos le dijeran a los judíos, ustedes ya no pueden matar a nadie, no pueden dictar sentencia de muerte a nadie. Fue un plan de Dios. Porque hacía falta derramamiento de sangre. para Hacía no- falta, si no, si Se le Jesús, cortan la cabeza como los romanos. no, Hubiéramos seguido igual. y hubiéramos seguido en O nuestros, peor. sí, sí. Dice, una muerte, a ver dónde iba. Dice, si la sangre hace de pecados, si la sangre hace expiación, Cristo había de dar su vida por nosotros y por tanto derramar su sangre. Dice, una muerte muy dolorosa. Los escritores de aquella época hablan de la crucifixión como de la muerte más horrible que un hombre podía sufrir. Cristo murió sintiéndose morir entre tormentos indecibles y salió así al encuentro de la muerte en su aspecto más aterrador, a fin de vencerla en su centro mismo de su feudo. Feudo habla de sangre. Yo lo busqué en el teléfono, no lo escribí eso, el significado de eso, pero es un significado que trata de sangre, de bajeza. Dice, una muerte ignominiosa, la muerte propia de esclavos y los más viles malhechores. O sea, esa muerte la daban los amos a los esclavos, ¿verdad? Que ya no querían o que habían hecho algo malo, ¿verdad? Para hacer temer a los demás o algo así. O a los más criminales, ese tipo de muerte, ¿verdad? Les daban, muy dolorosa. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió eso, ¿verdad? Pero lo más impactante es de que ya ni la ley de ellos, ni la ley romana hacía ese tipo de muertes, hermano. Dice el poder de Dios. Pues, está tremendo, hermano. Y luego no quebrarle ni un hueso y a los otros sí se los quebraron. A los otros sí se los quebraron, sí está, o sea, Dios impidió que se los quebraran a ellos realmente, ¿verdad? Por eso A él, Señor. ¿Cómo dice, hermano? Por eso él tuvo que morir antes. Porque cuando pasó el soldado, los ladrones estaban vivos. Pero él ya no. Él tuvo que morir antes. Porque si no se les hubieran quebrado los huesos. Pero como él ya estaba muerto, nada más le quitaron el costado. O sea, Dios lo hizo todo con excelencia. Amén. De acuerdo a su palabra. De acuerdo, porque él así lo planeó. Dice, Cristo hizo expiación por nuestros pecados, sometiéndose al vilipendio más grande y a la mayor ignominia, pero faltaba lo mayor de todo. O sea, eso era lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, ¿verdad? Los pasos que se fueron dando. Pero el sentido espiritual de todo esto era más profundo que eso. Todavía, dice, una muerte maldita. O sea, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él se hizo maldición por nosotros. Una muerte maldita. O sea, Él no la merecía. Nosotros sí. Pero Él no la merecía. Pero ese fue el sentido espiritual más profundo. Que Él sin merecerlo, Él pagó por nosotros. Él decidió hacerlo. Ser hecho maldición por nosotros. ¿Verdad? Porque el pecado es maldición. El pecado nos lleva a la maldición, ¿verdad? Y es por eso que nosotros debemos esforzarnos, ¿verdad? Por agradarle a Dios, por obedecerle, por
temerle, ¿verdad? O respetarlo como nuestro Padre. Dice, así era descrita por la ley, Deuteronomio 21:23. Amén. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Ese es el significado profundo, ¿verdad? Escrito en las Escrituras. O sea, es hecho maldición, ¿verdad? Y pues nosotros lo que nos queda es darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque todos estamos en el mismo barco, todos somos pecadores, o sea, todos somos corrompidos por nuestra carne, por nuestra concupiscencia, ¿verdad? Y lo que nos compete a nosotros es buscar a Dios, es someternos a Él, humillarnos ante Él, eso es lo que nos compete. Sí, amén. Y por eso leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13, nos vamos al Nuevo Testamento. Gálatas 3, 3:3. sí. Como Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén, sí, o sea, todos esos pasajes, ¿verdad? De Deuteronomio, el que leímos, eran las bases que ya estaban establecidas para que nuestro Señor Jesucristo viniera e hiciera esto todo, ¿verdad? Y se cumpliera a cabalidad y nosotros, ¿verdad? Alcanzar esa misericordia. Dice, así es como nosotros hemos alcanzado la bendición de Abraham al ser gentiles, o sea, nosotros no teníamos acceso a esa bendición, pero por esto que hizo Jesucristo, tenemos acceso, tenemos la habilidad de poder alcanzar por Él, por nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que hizo, por todo lo que padeció, ¿verdad? No debemos de tomar nosotros a la ligera sus padecimientos, ¿verdad? Todo lo que le sucedió desde todo, ¿verdad? Desde la traición de Judas, de todo lo que padeció. Esto era cuando él estaba preso, esto que estamos viendo, ¿verdad? Pero vemos que estaba escrito desde la antigüedad, no era nada que o sea, no lo sabía la gente en ese tiempo a la totalidad porque no lo entendían, ¿verdad? Pero ahora ya podemos ver las escrituras y decir, oh, pues sí, realmente así era, porque estaba escrito, tal profeta lo dijo, muchos, ¿verdad? Lo dijeron. Dice, para satisfacer el humor burlón de los soldados romanos, Pilato entregó a Cristo al arbitrio de ellos y convocaron a la corte entera. Por eso leí el versículo 16 otra vez. O sea, la corte entera fue convocada. Me gustaría que lo leyéramos otra vez. Marcos 15:16. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y esto a toda la compañía, esto me hace acordarme de algunas de las películas que sacan unos 3 o 4 soldados allí, escarneciendo a Cristo. Pero lo que dice este libro es realmente sorprendente, que dice que eran entre 600 y 1000 hombres. O sea, los que estaban en la corte. Por eso quería leer otra vez Marcos 15:16. Una compañía de 600 soldados. 600, ¿verdad? No sé por qué dice aquí entre 600 y 1000, pero, o sea, si nos vamos a lo que las películas sacan, 3 o 4 soldadillos ahí, o sea, aún es feo, ¿verdad? Aún es mucho, ¿verdad? Pero ahora imagínense, como dice la escritura, versículo 15-16, que hicieron venir a toda la compañía de soldados. Eran muchos y nuestro hermano lo confirma, dice que eran 600. 600 hombres.
600 hombres. O sea, realmente nuestro Señor Jesús sufrió vergüenza, padeció, era lo impensable, ¿verdad? Que Aparte de la tortura física, fue psicológica. psicológica también, de todo padeció nuestro Señor. Dice, para burlarse de Jesús, lo cual hicieron ignominiosamente, tratando al Salvador como un rey de farsa. ¿Verdad? O sea, así lo trataron, como que era un rey farsante, pues realmente que no era rey. ¿Verdad? Eso es lo que ellos simulaban, ¿verdad? Hacían. Le hacían reverencia en son de burla a los soldados, los mismos soldados se burlaban de él. Sí, y dice, no llevan los reyes un manto de púrpura. Dice, pues también a él se lo pusieron igual. Eso está en el versículo 17, dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Dice, ¿no llevan los reyes corona? Después de trazar una corona de espinas, se la ciñen. Dice, se la ciñen, una corona de pajas o de ramas habría bastado para la burla, pero no, tenía que ser también punzante. Así llevó él la corona de espinas que nosotros merecíamos, pues por el pecado surgieron los espinos. Génesis 3:18. Todo hace sentido, mis hermanos, todo hace sentido. O sea, nada estaba fuera de lugar. O sea, ¿por qué? La razón del por qué se hizo así. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Amén. Esto nos da a entender que, ¿verdad? Fue una palabra de maldición, ¿verdad? Que Dios soltó a causa del pecado, ¿verdad? O sea, el pecado de nosotros produce eso. Maldición. Dice, ser también punzante. Así llevó él la corona de espinas que nosotros merecíamos, pues por el pecado surgieron los espinos. Génesis 3:18, a fin de que nosotros pudiéramos llevar la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Nos vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5:4. Está casi al final, pero no está al final. Sí. Está antes del Apocalipsis. Primera de Cuando Pedro. aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible De gloria. Amén. Ahora podemos entender lo que costó que nosotros llevemos esa corona de gloria cuando aparezca Él, ¿verdad? Costó mucho, ¿verdad? No fue. Yo he escuchado muchas veces al pastor José Pagán que dice, la gracia, dice, para nosotros es gratis, pero fue una gracia cara. Sí. A nuestro Señor le costó todo, ¿verdad? Él pagó todo, el precio más alto. Sufrimiento. Que puede pagar un ser humano. No fue precio de dólares, fue de sangre. sí, hermano, por eso la salvación no se puede comprar con nada. No se, por eso los ricos, si no se arrepienten, no podrán ver la gloria. O cualquiera que no se arrepienta, pobre o rico, ¿verdad? No se puede comprar con dinero. ¿Por qué? Porque es precio de sangre. El dinero allí queda sin valor. Dice, no son aclamados los reyes por sus súbditos. Dice, también ellos aclamaron a Jesús con el grito de salve rey de los judíos, que equivale al de viva el rey. Eso estaba en el versículo 18, ya le moví de ahí, pero estamos ya cerca de la hora. Sí, adelante, mi hermano. Dice, no llevan los reyes un cetro en su mano, dice, pues también ellos. No lo entiendo. Colocaron una caña en su mano por cetro. Dice, comparar con Mateos 27:29.
27 a 29. Sí, Mateo. amén. Mateo. Sí, Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Amén. Amén, ahí está explicado lo de la caña, ¿verdad? O sea, lo trataron con burla, como que si fuera un rey, pero burlándose de él, ¿verdad? Así lo trataron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este libro, o sea, aquí nos hace el énfasis, nos explica más que nada, ¿verdad? Cómo, o sea, paso por paso, cada detalle del pasaje, ¿verdad? Porque muchas veces uno lo lee bien rápido. Y dice, sí, se burlaron de él, le dieron una caña, le dieron con él en la corona, ¿verdad? Lo pasa uno leyendo rápido, pero si lo lee a profundidad, como es ese pasaje de 15-16, Marcos 15-16, que dice que toda la compañía, Frente a Pilato. toda la compañía de los soldados se burlaba de él. O sea, yo no sabía que eran entre 600 y 1000. Imagínense, 600 hombres burlándose de usted y, o sea, con poder, ¿verdad? O sea, no eran niños de su camada, ¿verdad? Tampoco, eran soldados bien armados. 600 a 1000 hombres ahí, míralo. Dándole, sí, dándole. Y fue terrible, hermanos, fue terrible, simplemente. Dice, y con la misma caña le golpeaban la cabeza, con la que las espinas punzarían todavía más. Los que desprecian la autoridad del Salvador es como si le hirieran con la caña y se la pusieran en las manos para que se viera burlándose. Cuando los súbditos juran lealtad a sus reyes, les besan la mano. Salmos 2:12. Pero a Jesús le escupían. Lo leí pero en la casa, pero no me acuerdo ahorita qué dice. Salmos 2:12. Me voy a dar la tarea de buscarlo para leerlo otra vez. Salmos 2:12. Y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Fíjense, aquí desde el Antiguo Testamento nos habla del Hijo de Dios, como Hijo de Dios. La gente, ¿verdad? Incluso los judíos tienen problemas con ello. Pero el Antiguo Testamento lo dice, la Torá lo dice, ¿verdad? Valga la redundancia. Los judíos no salen del Antiguo Testamento. No salen de ahí, pero esos pasajes que hablan del Hijo, de Jesús, o sea, de las profecías de Cristo, no, ellos tratan de no entenderlos y muchos los omiten. No, los omiten porque el carácter mesiánico viene del Antiguo Testamento. Ya Dios ya tenía preparado ya. Sí, voy a leer lo último ya, hermanos, para irnos, porque ya faltan 4 minutos, pero dice, pero a Jesús le escupían. Eso estaba en el versículo 19, ¿verdad? Dice, a los reyes se les rinde homenaje, doblando las rodillas. También esto se lo hicieron a Jesús en son de burla. Está en el mismo versículo 19, dice, igualmente se prosternaban ante él para reírse de él y provocar la risa de los demás soldados. Así se burlaron de él, pero no cuando llevaba sus propios vestidos, verso 20, sino vestidos ajenos, para darnos, aquí me faltó una letra, la D, no sé por qué, para darnos a entender que no sufría por sus propios pecados, sino por los nuestros. El crimen era nuestro, la vergüenza, suya. Él llevó la vergüenza y no los crímenes siendo nuestros, ¿verdad? Quienes doblan la rodilla ante él, pero no su corazón, le hacen la misma afrenta que aquellos soldados. ¿Verdad? Uno debe de humillarse completito a él, completito. Nada de dejar reservas.
eso lo ofende a él, ¿verdad? Porque él pagó un alto precio. Y sí, hermanos, no sé si tengan preguntas o comentarios para orar ya y pasar al templo. Disculpen, pero empezamos tarde también. Yo sé que, pues, I'm sorry con excuse me, dijo aquel. Dios les bendiga. 40 minutos con 20 segundos.